El sol del mediodía proyectaba un cálido resplandor sobre el aula mientras Mary Lou Hagstrom ayudaba pacientemente a Jacob Ritz a aprender a multiplicar por 2. El chico no era muy aplicado, pero Mary Lou siempre sabía cómo tratar a los alumnos difíciles. Le acomodó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja y sonrió cuando el niño por fin resolvió el ejemplo por sí solo. «Bien hecho, Jacob. ¿Ves? No era tan difícil». Jacob se animó y se fue corriendo con los demás niños al recreo. Mary Lou lo miró y se volvió hacia la ventana. En sus 12 años de docencia en la escuela primaria Oakwood, había aprendido a apreciar las pequeñas victorias. Era esa capacidad de ver progresos donde otros solo veían problemas lo que una vez había atraído a Tobías hacia ella. Recogió sus hojas de trabajo, se arregló la coleta baja y se dirigió a la sala de profesores. Mary Lou no era especialmente llamativa, mediana estatura, delgada, con vivaces ojos verde grisáceos y una pizca de pecas en la nariz. Pero había algo especial en ella, algo que hacía que hasta los niños más inquietos escucharan su tranquila voz. «Mañana es la reunión de padres y profesores, no te olvides», le recordó Helen, la profesora de la clase vecina, tendiéndole a Meryl una taza de café. ¿Cómo iba a olvidarme? Polly Knox ya había llamado 3 veces para confirmar la hora. Helen se rió. Típica ama de casa. Por cierto, ¿cómo van las cosas con Tobías? ¿Sigue faltando al trabajo? Meryl dio un sorbo a su café, intentando ocultar la sombra que se dibujaba en su rostro. El nuevo proyecto le ocupa todo su tiempo. Ya sabes lo que pasa en el sector inmobiliario. El teléfono no para de sonar. Y hay un montón de llamadas de ¿cómo se llame, Georgia? ¿Su asistente? Charlotte, corrigió Mary Lou. Sí, muy a menudo. La casa de los Hagstrom estaba en una calle tranquila de Maple Grove, una típica mansión de 2 plantas con una valla blanca y un jardín bien cuidado. Mary Lou llegó a la casa exactamente a las 4 de la tarde, como de costumbre. Al recoger el correo de un buzón, vio una invitación a la fiesta de graduación del 20º aniversario de la escuela en la que se había licenciado. Se estremeció. 20 años. El tiempo pasaba volando. Ya tenía 38 años y Tobías y ella seguían aplazando la cuestión de los hijos. La casa estaba inusualmente silenciosa. Normalmente, a esa hora encendía la radio y preparaba la cena, esperando que su marido llegara a casa a las 7. Pero desde hacía un par de meses, Tobías rara vez regresaba antes de las 9, a veces las 10 de la noche. Esta noche decidió preparar su plato favorito, trucha al horno con hierbas. Quizá pudieran cenar juntos. Mary Lou sacó su teléfono y envió un mensaje. «Cocinando tu pescado favorito. ¿A qué hora lo espero?» La respuesta llegó 15 minutos después. «Lo siento, esta noche no puedo. Una reunión importante se está retrasando. No esperes con la cena». Suspiró y volvió a meter la trucha en la nevera. Ya se estaba convirtiendo en una costumbre cenar sola, dormirse en una cama vacía y despertarse junto a su marido, ya vestido y corriendo al trabajo. La noche transcurrió lentamente. Mary Lou revisó los deberes de sus alumnos, vio un episodio de la serie e incluso tuvo tiempo de llamar a su madre a Minnesota. Justo cuando estaba a punto de irse a la cama, la puerta principal crujió suavemente. Tobías Hagstrom entró en el dormitorio, aflojándose la corbata. A sus 42 años, aún conservaba el atractivo que una vez había cautivado a Meryl. Alto, con rasgos faciales correctos y atentos ojos azules. Solo que ahora esos ojos parecían cansados y distantes. «Estás despierta», dijo inclinándose para besarle la mejilla. «Revisando mis cuadernos. ¿Qué tal la reunión?» «Agotadora». El cliente no se decidía sobre las condiciones del contrato. Tobías desapareció en el baño y Mary Lou oyó el ruido del agua. Antes le contaba detalles de los tratos, éxitos y fracasos.
Ahora solo eran frases cortas, como excusas. Se habían conocido hacía 15 años en un acto benéfico. Tobías, entonces aspirante a agente inmobiliario, la había impresionado con su determinación y ambición. Y el aplomo y la amabilidad de ella se convirtieron en un ancla para él en el caótico mundo de los negocios. 3 años más tarde, se casaron en una pequeña iglesia en presencia de sus amigos y familiares más cercanos. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de planes compartidos, viajes y acogedores fines de semana fuera. Después, Tobías empezó a construir su agencia inmobiliaria, trabajando día y noche. Marilou le apoyó, consciente de que se trataba de dificultades pasajeras. Hagstrom Realty creció. Adquirió una plantilla y una oficina en el centro de la ciudad, pero en lugar de pasar más tiempo en casa, Tobías parecía aún más inmerso en su trabajo. Cuando volvió del baño y se tumbó a su lado, Marilou sintió el leve aroma de un perfume de mujer, no tan fuerte como para despertar sospechas, pero sí lo suficiente como para notarlo. «¿Qué tal el día?», preguntó él, aún al teléfono. «Lo de siempre, preparando a los niños para un examen de matemáticas». Tobías asintió, mirando algo en el teléfono. Su rostro se iluminó con la luz azulada de la pantalla, y Marilou vio que una sonrisa fugaz le rozaba los labios. «¿Buenas noticias?», preguntó. «No, Brad me ha enviado una foto divertida». Brad era su compañero de golf. Marilou asintió y se puso de espaldas a la pared, fingiendo dormirse. Tobías tecleó algo más durante un buen rato antes de guardar el teléfono y apagar la luz. Por la mañana, se despertó con el ruido de la ducha. Tobías ya se estaba preparando para ir a trabajar. Marilou bajó a preparar café cuando vio su cartera sobre la mesa. Normalmente nunca se la olvidaba. Cogió la cartera, con la intención de llevársela a su marido, cuando se le cayó una tarjeta de visita. Shannon Rusk, consultora de inversiones. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano. «Estaba buscando la cartera», dijo Tobías. Estaba en la puerta de la cocina, abotonándose los puños de la camisa. Marilou le entregó la cartera. «Toma», estaba sobre la mesa. «¿Quién es Shannon Rusk?» «Es asesora financiera. Ayuda a algunos de mis clientes con sus inversiones inmobiliarias». «¿Por qué?» «Por nada». Se le cayó la tarjeta. Tobías se encogió de hombros con indiferencia, tomó su café y besó a Merila en la frente. «Hoy volveré a llegar tarde. No me esperes levantada». «¿Has quedado con ella?». La pregunta salió de su boca. Tobías se quedó helado un segundo. «Con ella y los demás inversores». «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada. Que tengas un buen día». Cuando se marchó, Marilou se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. Antes, no habría prestado mucha atención a una tarjeta de visita o al olor del perfume, pero ahora, con todas esas pequeñas cosas yuxtapuestas a su actitud distante, sus constantes mensajes de texto y sus retrasos en el trabajo, no quería pensar en el engaño. Tal vez solo estaba pasando por una crisis de mediana edad o dificultades en el trabajo. En la escuela, el día pasó como un borrón. 2 veces tuvo que disculparse ante los alumnos por estar distraída. A la hora de comer, Helen se dio cuenta de su estado. «Hoy pareces perdida. ¿Va todo bien?». Marilou intentó sonreír. «No he dormido mucho. Tobías llegó tarde a casa». «Sabes, a mi hermana le pasó algo parecido hace poco. El marido se quedaba hasta tarde todo el tiempo. Se volvió reservado. Resulta que estaba planeando un viaje sorpresa alrededor del mundo para su aniversario. Nuestro aniversario fue hace 3 meses», dijo Marilou en voz baja. Helen se quedó callada, sin saber qué decir. Esa noche, al llegar a casa, Marilou decidió ordenar el garaje, una actividad que ella y Tobías habían estado posponiendo. Mientras ordenaba cajas de cosas viejas, encontró un álbum de fotos de su luna de miel. Habían viajado a Italia, a la costa de Amalfi. 2 semanas de felicidad sin nubes. En una de las fotos aparecían abrazados frente al mar al atardecer.
Tobías la miraba como si fuera la única mujer del mundo. ¿Cuándo desapareció esa mirada? ¿Cuándo habían dejado de fijarse el uno en el otro? El teléfono de Mary Lou vibró. Un mensaje de Susan, su amiga de la universidad. Esta noche he visto a Tobías en el Blue Lotus con una rubia guapísima. Cena de negocios. Mary Lou sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El Loto Azul era su lugar especial. Fue donde Tobías le había pedido matrimonio. Había jurado que nunca iría allí con otra mujer. Probablemente hablaba de una reunión con inversores, respondió ella. Susan envió una significativa carita sonriente. Extraña elección de lugar para una reunión de negocios. Parecían muy absortos en la conversación. Mary Lou colgó el teléfono y volvió a ordenar las cajas, intentando no pensar en el mensaje de Susan. Pero la imagen de Tobías con una rubia desconocida en su restaurante especial no se le iba de la cabeza. Hacia las 10 de la noche, oyó el ruido de un coche que se detenía. Tobías entró en la casa tarareando algo para sí mismo. «Estás de buen humor», observó Mary Lou, de pie junto a las escaleras. «He cerrado el trato», sonrió él y se colgó la chaqueta. «¿Por qué sigues levantado?» «Estaba ordenando el garaje y he encontrado unas fotos antiguas nuestras». «¿Alguna interesante?» «Nuestra luna de miel. ¿Recuerdas el Loto Azul?» Tobías se quedó inmóvil un momento y luego asintió. «Claro que me acuerdo. El mejor restaurante de la ciudad. Hace tiempo que no voy». «¿Podríamos ir este fin de semana?», sugirió, evitando su mirada. «¿Seguro que puedes ir?» Tobías se acercó y la abrazó, pero el abrazo le pareció mecánico a Meryl. «Siempre por ti». Aquella noche Mary Lou no pudo dormir durante mucho tiempo. Tobías dormía tranquilamente a su lado, y ella se quedó mirando al techo, pensando en todos los comportamientos extraños que había mostrado en los últimos meses. Las llamadas repentinas que contestaba en la otra habitación, los fines de semana de trabajo, la nueva contraseña de su teléfono, y ahora un encuentro con una rubia desconocida en su lugar especial. Por la mañana, cuando Tobías se había ido a duchar y había dejado el teléfono en la mesilla de noche, Mary Lou sintió la tentación de comprobar sus mensajes, pero algo la detuvo, tal vez el miedo a descubrir la verdad o la esperanza de que sus sospechas fueran infundadas. El sábado comenzó con la agradable tarea de arreglar el jardín. Cuidar las plantas siempre la tranquilizaba. Tobías había prometido pasar el día en casa y ayudar con la poda, pero a las 11 de la mañana recibió una llamada urgente de un cliente. «Lo siento, cariño, tengo que ir a enseñar la casa. Volveré en un par de horas». Mary Lou asintió, sin levantar los ojos del parterre. «Por supuesto, el trabajo es lo primero». Él se marchó y ella siguió cavando en la tierra, pensando en cómo imperceptiblemente el trabajo se había convertido en una excusa para todo. El trabajo, que antes había sido un medio para asegurar su futuro juntos, ahora parecía haberse convertido en una barrera entre ellos. Una hora más tarde, sonó el teléfono de casa. Mary Lou se limpió las manos y entró en casa. «¿Diga?» «Hola. ¿Puedo hablar con Tobías Hagstrom, por favor?» La voz de la mujer sonaba profesional, pero con un deje de impaciencia. «Ahora mismo no está en casa. Esta es su esposa, Mary Lou. ¿En qué puedo ayudarle?» Pausa en el otro extremo. «Lo siento. Llamo por las escrituras de la casa Greenwood. Tobías prometió tenerlas listas para hoy. ¿Y usted es?» «Shannon Rusk. Estamos trabajando juntos en este trato». Mary Lou sintió que se le estrechaba la garganta. «Por supuesto, Shannon. Tobías iba a enseñarle la casa a un cliente. Le diré que llamaste. Gracias. Te lo agradezco». Después de la llamada, Mary Lou se quedó un buen rato agarrada al auricular. Shannon Rusk es la mujer de la tarjeta de visita, probablemente la misma rubia del Loto Azul. Volvió al jardín y continuó su trabajo mecánicamente, repasando las opciones en su cabeza. Quizás todo esto formaba parte del trabajo.
Pero entonces, ¿por qué Tobías nunca había mencionado que estaba trabajando con Shannon en algún asunto importante? Cuando llegó a casa, sobre las 3 de la tarde, Mary Lou ya se había duchado y estaba preparando la comida. ¿Cómo ha ido la reunión con el cliente?, le preguntó. Fue bien. Parecían interesados. Shannon Rusk le llamó. Algo sobre unos documentos para los Greenwood. Tobías se quedó helado un momento. Ah, sí, lo había olvidado. Tendré que pasarme por el despacho esta noche y enviárselo. ¿Es una colega tuya? Nunca me hablaste de ella. Solo una asesora financiera que trabaja en un par de proyectos. Nada especial. Mary Lou asintió y volvió a cocinar, tratando de no mostrar lo atentamente que observaba su reacción. Aquella noche, mientras veían la película, Tobías no paraba de mirar el móvil. En un momento dado, se disculpó y salió al porche para atender la llamada. A través de la ventana, Mary Lou pudo verle nervioso, caminando de un lado a otro y gesticulando con la mano libre. Cuando volvió, dijo: «Lo siento, tengo que ir a la oficina. Ha habido un problema con el contrato». «¿Ya? Son casi las 10 de la noche». «Lo sé, pero es urgente. No me esperes despierto, vete a la cama». Recogió rápidamente y se marchó, dejando a Merila sola con una película inacabada y una inquietud creciente. Esa noche tomó una decisión. Mañana, cuando pudiera, comprobaría su teléfono. Si sus temores eran en vano, tanto mejor. Pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. La mañana del domingo fue inusualmente soleada. Mary Lou se despertó con una luz brillante que entraba por las cortinas. Tobías, que solía levantarse antes que ella, incluso los fines de semana, lloriqueaba a su lado. Anoche se había levantado pasada la medianoche y olía ligeramente a whisky. Celebrando el éxito de un acuerdo con un cliente, explicó, metiéndose bajo las sábanas y volviéndose inmediatamente hacia la pared. Mary Lou salió de la cama sin hacer ruido, procurando no despertar a su marido. En la cocina, encendió la cafetera y se acercó a la ventana que daba al jardín. El rosal que habían plantado hacía 5 años para celebrar el 10º aniversario de su relación había florecido con especial exuberancia este año. Los grandes capullos de color rosa suave se abrían al sol. Recordó cómo Tobías lo había elegido en el vivero. «Estas rosas se llaman Fidelidad», le había dicho entonces el vendedor. «Florecen 2 veces por temporada y son muy resistentes». Tobías le apretó la mano y sonrió. «Como nuestro amor. ¿Dónde está ahora ese amor? Disuelto en el ajetreo de la vida cotidiana, perdido en medio de reuniones de negocios y regresos tardíos a casa». La cafetera emitió un pitido y Mary Lou se sirvió una taza. En ese momento, unos pasos llegaron del piso de arriba. Tobías estaba despierto. Bajó a la cocina, despeinado y somnoliento. «Buenos días», dijo bostezando. «El café huele delicioso». «Buenos días. Has vuelto tarde». Tobías cogió su taza. «Lo siento. Los clientes insistieron en cenar después de firmar los papeles. Era inconveniente negarse». «Claro que lo entiendo», respondió Mary Lou, mirando por la ventana. «Nuestras rosas están en flor. ¿Recuerdas cuando las compramos para nuestro aniversario?» Tobías se quedó inmóvil un momento y luego asintió. «Sí, claro, rosas de la fidelidad». Se acercó a la ventana y la abrazó por detrás, un gesto que antes le había resultado tan familiar pero que ahora parecía casi olvidado. «Deberíamos hacerles una foto para nuestro álbum familiar», sugirió Mary Lou. «Hace tiempo que no lo actualizo». «Es una idea estupenda», la besó Tobías en la sien. «Voy a darme una ducha. Luego podemos desayunar en el porche si quieres». «Me encantaría». Cuando Tobías subió las escaleras, Mary Lou escuchó el sonido del agua correr. Se sorprendió a sí misma pensando que nunca antes había contado los pasos de su marido, nunca había notado cuánto tardaba en ducharse, nunca había buscado significados ocultos en frases corrientes. Salió al porche a tomar el aire.
Los vecinos de enfrente paseaban a su perro, un Jack Russell Terrier llamado Buddy. La saludaron y Mary Lou les devolvió el saludo. Una mañana de domingo cualquiera en un barrio cualquiera, pero en su interior crecía un malestar imposible de ignorar. Cuando subió al dormitorio a por su cámara, Mary Lou vio el teléfono de Tobías en la mesilla de noche. El sonido del agua que salía del baño le confirmó que disponía de unos minutos. Su corazón martilleaba con más frecuencia. Nunca había mirado su teléfono. Le parecía una violación de la intimidad, un signo de desconfianza que no debería existir entre los cónyuges. Pero ahora, cuando el peso de la sospecha se hacía insoportable, Mary Lou cogió el teléfono y se quedó paralizada. La pantalla estaba bloqueada, exigiendo una contraseña. Pero fue entonces cuando llegó la notificación. Shannon, no puedo esperar a esta noche. Me he perdido tantas cosas. El resto quedó oculto tras el borde de la pantalla de vista previa. Sintió que la sangre se le subía a la cara. ¿Domingo por la noche? Tobías no había dicho nada sobre planes para esta noche. Mary Lou sabía que intentar adivinar la contraseña era inútil, pero entonces su teléfono vibró con una llamada entrante. Shannon apareció en la pantalla junto con la foto de una atractiva rubia de sonrisa fría. Mary Lou colgó la llamada, maravillada de su propia audacia, y entonces cayó en la cuenta. La función de respuesta de mensajes estaba disponible incluso desde la pantalla bloqueada. Hizo clic en la notificación de Shannon que seguía flotando en la parte superior y, para su sorpresa, se abrió un diálogo completo. Le temblaron las manos cuando empezó a desplazarse hacia arriba para ver los mensajes anteriores. Lo que vio la hizo hundirse en el borde de la cama. ¿Ya le has contado lo nuestro? El mensaje de Shannon de hace 3 días. Todavía no. Tenemos que hacerlo bien. Ella no sospecha nada, respondió Tobías. Mary Lou se desplazó aún más arriba, escarbando cada vez más en la crónica de la traición. Mi abogado aconseja transferir la mayor parte de los bienes a mi madre antes de solicitar el divorcio. Mary Lou solo tendrá derecho a lo que quede oficialmente en nuestra cuenta conjunta, escribió Tobías hace 2 meses. Eso es inteligente, cariño. ¿Y la casa? Preguntó Shannon. Ya estoy trabajando en ello. La estoy rehipotecando a través de una empresa fantasma. El papeleo hará que parezca que la vendí por la mitad del valor real. Acabará recibiendo una 1/4 parte de lo que realmente vale la casa. Mary Lou sintió náuseas en la garganta. La casa había sido su sueño común. Habían elegido juntos cada detalle, discutido sobre el color de las paredes, plantado juntos los árboles del jardín. ¿Y ahora Tobías planeaba privarla incluso de eso? Siguió leyendo como si no pudiera parar, aunque cada palabra le dolía. Siempre ha sido demasiado ingenua, escribió Tobías en uno de los mensajes. Se cree todo lo que le digo, ni siquiera comprueba a dónde va el dinero. ¿Y si sospecha algo? Shannon preguntó. Ella no tiene acceso a las cuentas de negocios, y además es maestra de primaria. ¿Qué sabe ella de finanzas? Lo máximo que puede esperar es una pensión alimenticia, pero con mi abogado eso serían centavos. Era como si Mary Lou hubiera oído el tono despectivo con que su marido hablaba de ella con su amante. 15 años de matrimonio, todo lo que habían construido juntos, ¿no significaba nada para él? Le llamó la atención un mensaje más reciente, fechado ayer por la tarde. Inscríbenos en el Mountain Lodge para el próximo fin de semana. Le diré que voy a una conferencia. Solo tú y yo durante 4 días. ¿No es arriesgado? Ella podría sospechar algo, respondió Shannon. Ella nunca comprueba nada. Confía en mí incondicionalmente. Es hasta aburrido. Entre los mensajes había fotos. Shannon en ropa interior, sus selfies juntos en restaurantes, incluso una instantánea del Loto Azul, el mismo restaurante donde Tobías se había declarado a Mary Lou. De repente, el sonido del agua en el baño se desvaneció. Mary Lou se estremeció al darse cuenta de que Tobías estaba a punto de salir.
Con dedos temblorosos, volvió al último mensaje, se aseguró de que no había marcado nada como leído y se apresuró a dejar el teléfono exactamente donde estaba. El corazón le latía tan fuerte que pensó que Tobías lo oiría en cuanto entrara en la habitación. Merilu cogió la cámara de la cómoda y fingió buscar algo en el armario cuando se abrió la puerta del baño. Salió Tobías, con una toalla alrededor de la cintura, el pelo húmedo y la piel rosada por el agua caliente. Le resultaba tan familiar, el hombre con el que había compartido cama durante 15 años, y a la vez tan extraño. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, fijándose en la cámara que llevaba en las manos. Merilou sonríe a duras penas. «He encontrado la cámara. Quiero hacer fotos de las rosas para el álbum, ¿recuerdas?». «Ah, sí, claro». Tobías se acercó a la mesilla de noche y cogió el teléfono. Merilou contuvo la respiración, pero él se limitó a comprobar la hora y lo devolvió a su sitio. «Voy a preparar el desayuno», dijo, dirigiéndose a la puerta. «¿Estarían bien unos huevos revueltos con bacon?». «Estupendo», asintió, rebuscando ropa en su armario. Mientras bajaba las escaleras, Merilou se aferró a la barandilla, temiendo que sus piernas no aguantaran. Un pensamiento martilleaba su cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Desenmascararlo? ¿Escandalizarle? ¿Fingir que no sabía nada y prepararse tranquilamente para lo peor? En la cocina sacó mecánicamente huevos, bacon y cebollas verdes. Rompiendo los huevos en un bol, se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. 15 años de matrimonio no solo estaban terminando en una ruptura de la relación, sino en una verdadera traición. Tobías no solo había encontrado a otra mujer, sino que planeaba dejar a Merila sin nada. Apenas conteniendo las lágrimas, estaba batiendo huevos cuando sonó su móvil. Era Helen. «Hola, perdona que te llame tan pronto en mi día libre», sonó la alegre voz de su amiga. «Estoy en la tienda de telas y tienen exactamente el material que buscabas para las cortinas de la clase. ¿Te lo traigo?». Merilou se esforzó por ordenar sus pensamientos dispersos. «Lo siento, Helen, ¿qué? ¿Te encuentras bien? Suenas rara». «Sí, estoy bien. Es que no he dormido bien. ¿Quieres la tela? La verde pálido con las estrellitas, ¿recuerdas?». «Sí, claro, gracias». Mientras terminaba de hablar, Merilou pensó en lo surrealista que se había vuelto su vida en la última media hora. Las preocupaciones corrientes, como unas cortinas nuevas para el aula, parecían ahora tan insignificantes frente a un matrimonio que se desmoronaba. Pronto Tobías bajó a la cocina, fresco y alerta, como si no acabara de ser sorprendido en una traición, aunque no se diera cuenta. «Huele de maravilla», dijo sentándose a la mesa del porche. «Vamos a comer aquí, al aire libre». En silencio, Merilou le puso delante un plato de tortilla y se sentó frente a él. ¿Cómo podía enfrentarse a él ahora? ¿Conocer sus planes y fingir que todo iba bien? «¿Te encuentras bien?», preguntó Tobías notando su distanciamiento. «Hoy estás un poco callada». «Estoy pensando en el trabajo», mintió ella. «Tenemos una inspección de la dirección del colegio la semana que viene». «Ah, ya veo», asintió y volvió a comer, claramente sin ganas de ahondar en sus problemas laborales. En ese momento vibró su teléfono, que había colocado sobre la mesa. Tobías bajó rápidamente la pantalla, pero Merilou tuvo tiempo de fijarse en el nombre de Shannon. «¿Alguien de la oficina? ¿El domingo?», preguntó, tratando de mantener una voz informal. «Sí, supongo que sí. Lo comprobaré más tarde». Le quitó importancia, pero ella pudo ver cómo se le tensaban los hombros. El día se alargó insoportablemente. Después de desayunar, Merilou propuso dar un paseo por el parque para mantenerse ocupada con Tobías, sin dejar que los pensamientos de los mensajes que había leído se apoderaran de su mente. Cada vez que Tobías la cogía de la mano o le sonreía, tenía que luchar contra el impulso de apartarse, de gritarle a la cara todo lo que había aprendido. «Hoy estás muy lejos.
comentó Tobías mientras se sentaban en el banco junto al lago. Es la segunda vez que te pregunto si quieres helado. Mary Lou se estremeció, volviendo a la realidad. Perdona, estaba pensando. Sí, un helado estaría bien. Mientras Tobías hacía cola en el kiosco, ella lo observaba de reojo. Cómo bromeaba con el dependiente, cómo miraba el móvil mientras esperaba. El hombre con el que había vivido 15 años parecía un completo desconocido. De vuelta a casa después de su paseo, Tobías anunció que necesitaba trabajar en su presentación para la reunión de mañana y se encerró en el despacho de casa. Mary Lou incluso se alegró de ello. Necesitaba tiempo para pensar en la situación. Sentada en la cocina con una taza de té, repasó sus opciones. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a su abogado, recoger sus cosas y marcharse, pero eso significaría actuar impulsivamente, dando ventaja a Tobías. Él ya había tenido tiempo de preparar el divorcio, de ocultar bienes. Ella también necesitaba tiempo. El pensamiento de venganza no surgió de inmediato. Al principio era solo un vago deseo de que Tobías sintiera al menos parte del dolor que ella sentía. Pero poco a poco, un plan comenzó a formarse en la mente de Mary Lou. Si era Tobías quien se carteaba con Shannon, ¿por qué no responder por él? ¿Por qué no destruir la relación desde dentro antes de ocuparse de los trámites legales del divorcio? La idea parecía arriesgada, incluso descabellada, pero cuanto más pensaba Mary Lou en ella, más atractiva le resultaba. Conocía a Shannon por su correspondencia, podía adivinar qué botones pulsar para provocar la máxima reacción. La cena transcurrió en un tenso silencio. Tobías estaba absorto en sus propios pensamientos, mirando de vez en cuando el teléfono. Una vez incluso salió a la terraza para responder a la llamada. Merrill no tuvo que adivinar quién llamaba. «Asuntos de trabajo», explicó cuando regresó. «El cliente está nervioso por el trato de mañana». «Entiendo», asintió Mary Lou, sorprendida de lo fácil que le resultaba mentir ahora. Después de cenar, vieron una película, pero Mary Lou apenas prestó atención al argumento. Toda su atención se centraba en trazar un plan. Debía esperar a que Tobías se durmiera, coger su teléfono y... «Probablemente debería irme a la cama», dijo Tobías cuando terminó la película. «Mañana es un gran día. Yo también me levantaré pronto. Quiero revisar las tareas de un par de alumnos». Tobías asintió y, dándole un beso en la mejilla, subió las escaleras. Mary Lou abrió el portátil y fingió trabajar, pero en realidad solo estaba esperando a que su marido se durmiera. Una hora más tarde, subió tranquilamente al dormitorio. Tobías ya dormía, con la respiración uniforme y profunda. Su teléfono estaba en la mesilla, como de costumbre. Mary Lou se puso tranquilamente el pijama y se tumbó a su lado. ¿Y si se despertaba? ¿Y si le llegaba la notificación de un nuevo mensaje y el sonido le despertaba? ¿Y si hablaba dormido cuando estaba estresado? Mary Lou se quedó inmóvil, escuchando la respiración de su marido y contando los minutos. 15 minutos, 30, 45. Finalmente se aseguró de que Tobías dormía profundamente. Siempre se dormía rápido y profundamente, sobre todo después de un día ajetreado. Con cuidado, sin apenas respirar, Mary Lou se acercó a la mesilla de noche. Teléfono, contraseña, callejón sin salida. Pero entonces se le ocurrió algo. Esta mañana había podido abrir correspondencia con Shannon a través de una notificación. ¿Y si ella misma iniciaba la conversación? Entonces, aunque el teléfono estuviera bloqueado, tendría acceso al diálogo concreto. Mary Lou cogió el teléfono y marcó el número de Tobías. Cuando apareció una notificación de llamada entrante en la pantalla de su teléfono, descolgó rápidamente la llamada de su contestador. Como era de esperar, la pantalla bloqueada del teléfono de Tobías dejaba un rastro de notificación en la pantalla bloqueada, que podía abrirse con un barrido. Estupendo. Ahora solo tenía que tocar el icono del mensaje y abrir el último diálogo. Para su alivio, la correspondencia con Shannon era la última.
El corazón de Marilou latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Volvió a mirar a su marido dormido. No se movía. Exhalando en silencio, empezó a teclear. «Tenemos que hablar. Ahora». La respuesta llegó casi al instante. «¿Sigues despierto? ¿Ha pasado algo?» Marilou se lo pensó un momento. ¿Cómo respondería Tobías? ¿Qué tono de voz utilizaría para comunicarse con Shannon? Por lo que había leído en su correspondencia, era más duro con ella que ella con él, más exigente. «Necesito aclarar algo. Hoy he estado pensando mucho en ello. ¿Sobre qué exactamente? ¿Hay algo que te preocupa? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Estoy empezando a cuestionarlo todo». Pausa. Luego, «Tobías, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? ¿Marilou sospechaba algo?» Marilou casi se rió de la ironía de la situación. Sí, definitivamente Marilou sospechaba algo. «No se trata de ella, se trata de ti. Es sobre la forma en que has estado actuando últimamente». «¿Qué quieres decir? Creía que nos iba bien». Marilou respiró hondo. Ahora necesitaba dar en el punto delicado. Sabía por la correspondencia que Shannon no estaba segura de que Tobías hablara en serio, y a menudo le preguntaba cuándo decidiría finalmente divorciarse. Esta era su vulnerabilidad. «Estoy empezando a pensar que todo esto es un error. Quizá no debería destruir mi matrimonio por lo que puede resultar ser solo una aventura». La respuesta fue inmediata. «¿Una aventura? Llevas meses diciéndome que me quieres, que vamos a estar juntos. Incluso has buscado un piso para nosotros». A Marilou se le encogió el corazón. Un piso. Así que Tobías no solo planeaba el divorcio, sino una nueva vida, un nuevo hogar con otra mujer. «Tal vez me he precipitado en mis decisiones. Tal vez deberíamos hacer una pausa y pensar». «No entiendo lo que está pasando. Justo ayer estabas diciendo que no podías esperar a nuestro fin de semana en Mountain Lodge, y de repente hoy tienes dudas». Marilou miró al dormido Tobías. ¿Con qué facilidad había planeado este fin de semana? ¿Con qué naturalidad iba a mentirle sobre la Ishingi? «Lo que pasa es que he aprendido algo sobre ti, algo que me hace dudar de tu sinceridad». «¿Qué quieres decir? Siempre he sido sincera contigo». Ahora tocaba improvisar. Marilou decidió arriesgarse con la esperanza de que Shannon, como cualquier persona, tuviera sus secretos. «¿Estás segura? ¿Y tus encuentros con Derek? ¿Creías que no me enteraría?» Derek era una ficción, un disparo al azar, pero a veces esos disparos daban en el blanco. Una larga pausa. Luego, «¿Quién te lo dijo? Fue solo una vez, y no pasó nada serio. Solo quedamos para tomar un café». Marilou contuvo a duras penas una sonrisa triunfal. Pillada. Shannon realmente tenía algo de Derek que Tobías obviamente desconocía. ¿Una vez? ¿Y el martes pasado? ¿Y el viernes de hace 15 días? ¿Me tomas por idiota? Tobías, te juro que no es lo que piensas. Derek es un viejo amigo mío que damos a veces para charlar, pero no hay nada entre nosotros. Le quiero. Un viejo amigo. Entonces, ¿por qué me ocultaste esos encuentros? ¿Por qué mentiste cuando dijiste que trabajabas hasta tarde? Otra suposición basada en el conocimiento general del comportamiento de las personas que llevan una doble vida. Y de nuevo, un acierto. Sabía que te harías una idea equivocada. Derek es mi ex y no quería que te pusieras celoso sin motivo, pero en realidad no hay nada entre nosotros. Créeme. Ahora Meryl necesitaba presionar más, provocar un conflicto real que no se resolviera fácilmente por la mañana. ¿Ex? Y ayer ya era un viejo amigo. ¿Cuántas mentiras más, Shannon? Empiezo a pensar que solo me estás utilizando. Quizá lo único que quieres es mi dinero. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Te quiero a ti, no a tu dinero. Entonces, ¿por qué estabas tan interesado en mis planes financieros? ¿Por qué preguntaste por las facturas, por la casa? Porque tú mismo no dejabas de hablar de ello,
de cómo protegerías nuestro dinero de Marilou, de cómo empezaríamos una nueva vida. Solo mantenía la conversación. Marilou sintió una nueva oleada de dolor. Nuestro dinero. Dinero ganado en parte gracias a su apoyo todos estos años. Dinero que en parte le pertenecía por derecho. ¿Sabéis qué? Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Cancelar el viaje al Mountain Lodge. Necesito algo de tiempo para resolver todo esto. No puedes simplemente cancelar todo. Llevamos meses planeándolo. ¿Qué está pasando, Tobías? ¿Todo esto es por ella? ¿Sospechaba algo? Esto no es por Marilou. Se trata del hecho de que no estoy seguro de poder confiar en ti, y tus encuentros con Derek solo confirman mis dudas. Eso es ridículo. Siempre he sido sincera contigo. Eres tú quien sigue viviendo con ella a pesar de que le prometiste el divorcio hace 3 meses. Marilou decidió asestar un golpe decisivo. A lo mejor he cambiado de opinión sobre el divorcio. Una larga pausa. Luego, ¿no puedes hablar en serio? Después de todo lo que me has contado, después de todos los planes que hicimos, la gente cambia, los sentimientos cambian, especialmente cuando descubres que te han mentido. No te he mentido, estás siendo irracional. Veámonos mañana y hablemos las cosas con calma. No creo que sea una buena idea. Necesito tiempo para pensarlo. Y tú también. Tobías, por favor, no lo hagas. Te quiero. Marilou sintió una extraña mezcla de satisfacción y amargura. Podía ver que Shannon estaba realmente unida a Tobías, aunque ese apego estuviera construido sobre mentiras y traición. No quiero hablar más de esto. Buenas noches, Shannon, y no me llames mañana. Necesito espacio. Tobías, por favor, hablemos. Puedo explicártelo todo. Marilou no respondió. En lugar de eso, salió del diálogo y comprobó si quedaba algún rastro de su interferencia. Por suerte, la función de autoborrado de mensajes después de leerlos estaba desactivada, así que Tobías vería la conversación entera cuando se despertara. Volvió a dejar el teléfono con cuidado en la mesilla y se tumbó de nuevo, fingiendo estar dormida. Su corazón seguía latiendo como loco, pero una extraña sensación de satisfacción se extendió por su cuerpo. Sabía que sus acciones no arreglarían la situación, no salvarían el matrimonio, pero al menos le darían tiempo y quizá alguna ventaja en el divorcio que se avecinaba. El teléfono de Tobías volvió a vibrar. Al parecer, Shannon seguía enviando mensajes, suplicando una respuesta, una explicación. Pero Marilou ya había hecho su trabajo, la semilla de la duda sembrada, el conflicto creado. Mañana Tobías se despertaría y se encontraría con esa extraña correspondencia, acusaciones de cosas de las que no tenía ni idea. Y antes de que pueda resolverlo todo, antes de que pueda hacer las paces con Shannon, Marilou tendrá tiempo de actuar. Cerca de él, Tobías se revolvió en sueños. Murmuró algo y se giró hacia su otro lado. Marilou se quedó helada, pero él no se despertó. Observó su rostro, relajado, tranquilo, el rostro de un hombre sin la culpa de la traición. ¿Cómo podía mentirle tan fácilmente? ¿Cómo podía planear dejarla sin nada después de 15 años de matrimonio? Los recuerdos se agolparon en su memoria. Su primer encuentro en un acto benéfico en el que Tobías no le quitó los ojos de encima en toda la velada. Su primera cita en un pequeño restaurante italiano. La proposición de matrimonio en el Blue Lotus. La boda entre amigos íntimos y familiares. La compra de la casa que habían convertido en un acogedor nido. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo el amor se convirtió en costumbre y luego en indiferencia? ¿Y cuándo la indiferencia se convirtió en traición? Quizá también fuera culpa suya. Quizá había estado demasiado absorta en su trabajo, renunciando con demasiada frecuencia a los fines de semana juntos para revisar sus cuadernos, hablando demasiado poco de sus sentimientos. No. Marilou descartó decididamente esos pensamientos. Aunque hubiera problemas entre ellos, Tobías había elegido la forma más mezquina de picio, el engaño y la trampa.
No había intentado hablar con ella, no le había sugerido terapia de pareja, no le había hablado de sus dudas y frustraciones. En lugar de eso, encontró a otra mujer y empezó a planear cómo dejar a Merila en la indigencia. El teléfono de Tobías volvió a vibrar. Shannon no se daba por vencida. Mary Lou se la imaginaba ahora sentada en su piso, confusa por el repentino cambio de comportamiento de Tobías, por las acusaciones que habían llegado como un trueno. Y en algún lugar de su mente, Merrill incluso sintió un poco de lástima por ella. Shannon también era víctima de las mentiras de Tobías, aunque una víctima voluntaria. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. Mary Lou cerró los ojos, intentando dormir. Mañana iba a ser un gran día. Tenía que ponerse en contacto con un abogado, informarse sobre sus derechos, tal vez incluso empezar a hacer las maletas. Y todo tenía que estar hecho antes de que Tobías se ocupara de la situación con Shannon y se diera cuenta de que alguien había interferido en su correspondencia. Pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, pintando imágenes del pasado y de un posible futuro. ¿Cómo se las arreglaría sola? ¿A dónde iría? ¿Qué diría a sus colegas, a sus amigos, a sus padres? ¿Cómo explicaría que 15 años de matrimonio habían terminado de forma tan repentina y dolorosa? Cerca de ella, Tobías volvió a agitarse, y esta vez su mano tocó casualmente el hombro de ella. Mary Lou se estremeció ante aquella caricia, que antes le había reconfortado y ahora solo le producía repugnancia. Se apartó suavemente, creando un espacio entre ellos. La distancia física en la cama era solo una pequeña parte del abismo que ahora los separaba. Mary Lou se dio cuenta de que no podría dormir esta noche. Demasiadas emociones, demasiadas decisiones que tomar, pero al menos había dado el primer paso. Causar estragos en la relación secreta de Tobías, dándose tiempo para prepararse para la inevitable confrontación. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida, un capítulo en el que ya no sería la ingenua Mary Lou que se dejaba engañar por palabras bonitas y promesas vacías. Mañana sería una mujer diferente, fuerte, decidida, dispuesta a luchar por sus derechos y su futuro. De momento, se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración del hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo, y esperó a que amaneciera. El primer rayo de sol atravesó las persianas, coloreando el dormitorio con tonos cálidos. Mary Lou estaba tumbada con los ojos abiertos, mirando al techo. No había dormido en toda la noche, repasando sus opciones, recordando el pasado e intentando imaginar el futuro. Tobías dormía a su lado, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, media hora antes de lo que Tobías solía despertarse. Mary Lou salió tranquilamente de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Tenía que parecer normal cuando empezara el inevitable caos. De pie bajo la ducha, volvió a darle vueltas a su plan. Después de que Tobías descubriera la extraña correspondencia con Shannon y saliera de casa para hablar con ella, Mary Lou dispondría de aproximadamente 1 hora. Tiempo suficiente para reunir los documentos más importantes, llamar a un abogado y preparar la conversación con su marido. Salió de la ducha y se envolvió en una toalla para maquillarse, nada extravagante, solo para cubrir los signos de una noche en vela. Tenía que parecer serena y tranquila, no levantar sospechas. Cuando Mary Lou regresó al dormitorio, Tobías aún dormía. Se vistió con unos simples vaqueros y una blusa azul claro, su atuendo habitual de los domingos por la tarde en casa. Luego bajó tranquilamente a la cocina y empezó a preparar café. Fue en ese momento cuando un sonido agudo llegó del piso de arriba. El teléfono de Tobías empezó a vibrar, recibiendo un mensaje tras otro. Mary Lou se quedó inmóvil, escuchando. No pasó nada durante unos segundos, y entonces oyó que Tobías se incorporaba bruscamente en la cama. ¿Qué demonios ha pasado? Venía del piso de arriba. El sonido de una llamada, unos pitidos,
y luego la voz de Tobías, que intentaba hablar en voz baja pero lo bastante alta como para que Merilu la oyera. «Shannon, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan temprano?» Pausa. Después. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de mensajes?» Otra pausa, más larga que la anterior. Merilu imaginó a Shannon al otro lado de la línea explicando la situación, relatando la correspondencia de la noche, las acusaciones de encuentros inexistentes con Derek. «Anoche no te envié ningún mensaje. Estaba durmiendo». La voz de Tobías se elevó, luego volvió a callarse como si recordara que no estaba solo en la casa. Merilu se sirvió una taza de café, fingiendo ocuparse de sus asuntos cotidianos. Oía a Tobías arriba, que se paseaba de un rincón a otro y de vez en cuando levantaba la voz. «¿Quién demonios es Derek? Es la primera vez que oigo ese nombre». Luego silencio de nuevo. Al parecer Shannon estaba explicando algo. Finalmente. «Mira, yo no te he escrito nada de eso. Tal vez alguien hackeó mi teléfono o tal vez es algún tipo de error. Veámonos y hablemos de ello». Merilu oyó que Tobías daba por terminada la conversación y bajaba las escaleras. Respiró hondo, preparándose para interpretar el papel de esposa desprevenida. Tobías entró en la cocina, despeinado y desaliñado, con una camiseta puesta a toda prisa y unos pantalones de andar por casa. «Buenos días», dijo Merilu, tendiéndole una taza de café. «Pareces preocupada. ¿Va todo bien?» Tobías aceptó la taza, evitando mirarla a los ojos. «Una llamada de trabajo. Hay un problema con el papeleo para el trato de mañana». «¿Las 7 de la mañana de un domingo?» Merilu enarcó una ceja, sorprendida por la facilidad con que se le escapó la mentira. «Clientes de otro uso horario», respondió rápidamente, dando un sorbo a su café. «Escucha, tengo que pasar por la oficina ahora mismo. No tardaré mucho». «Claro», asintió Merilu. «Estaba a punto de hacer tortitas para desayunar, pero puedo posponerlo hasta que vuelvas». «No hace falta que me esperes». Tobías se terminó el café de un trago y dejó la taza sobre la mesa. «Comeré algo por el camino». Se apresuró a subir y, unos minutos después, Merilu le oyó ducharse. Aprovechó para llamar a Diana, su amiga abogada. «¿Diga?», respondió la voz somnolienta de Diana al tercer timbrazo. «Diana, soy Merilu. Siento llamarte tan pronto, pero la situación ha cambiado. Necesito tu ayuda ahora mismo». «¿Qué ocurre?». La voz de Diana se volvió concentrada y seria al instante. «Tobías me engaña y encontré pruebas. Pronto saldrá de casa y tendré tiempo de prepararme. ¿Qué es lo primero que debo hacer?». Diana pensó un momento. «Reúne todos los documentos importantes. Certificado de matrimonio, escrituras de la casa, extractos bancarios, declaraciones de la renta. Haz copias o saca fotos. Si hay pruebas de infidelidad, guárdalas también. Y recuerda, no salgas de casa. En caso de divorcio, podría jugar en tu contra». «Entendido», asintió Merilu. «Gracias, Merilu. Te llamaré cuando tenga más tiempo para explicarte». Terminó la conversación justo cuando Tobías bajaba las escaleras, ya vestido y dispuesto a marcharse. «Intentaré volver pronto», dijo él besándole la mejilla. «Lo siento». «No pasa nada», respondió Merilu, sorprendida de su propia tranquilidad. «Suerte con el papeleo». En cuanto la puerta se cerró tras Tobías, Merilu se puso manos a la obra. Tenía poco tiempo y debía aprovecharlo al máximo. Lo primero que hizo fue subir al despacho. Tobías guardaba la mayoría de los documentos importantes en una caja fuerte detrás de un cuadro, un lugar trivial, pero eficaz. Afortunadamente, Merilu conocía la combinación, la del día de su boda. Resultaba irónico que utilizara esa fecha para la caja fuerte que guardaba los documentos que él planeaba utilizar contra ella. Al abrir la caja fuerte, echó un rápido vistazo al contenido: certificado de matrimonio, escrituras de la casa, pólizas de seguros, extractos bancarios, declaraciones de la renta de los últimos 5 años.
Marilou sacó fotos metódicamente de cada documento en su teléfono y luego los volvió a guardar con cuidado, en el mismo orden. Cuando terminó con la caja fuerte, se dirigió al ordenador de Tobías. Para su sorpresa, no estaba cerrado con llave. Al parecer, su marido había olvidado apagarlo anoche con las prisas. Marilou abrió el buzón y encontró una carpeta llena de correos electrónicos de Shannon y para Shannon. Hojeó rápidamente algunos de ellos y se aseguró de que el contenido coincidía con lo que había visto en el teléfono. Hizo capturas de pantalla de los correos más comprometedores. A continuación, Marilou abrió los documentos relacionados con sus finanzas conjuntas. Lo que descubrió le estrujó el corazón de dolor y rabia. Tobías planeaba dejarla prácticamente sin nada. Ya había empezado a transferir dinero a otras cuentas, ocultando activos. Ella también había hecho copias de todos esos documentos. Cuando terminó de recopilar información, Marilou regresó al dormitorio y cogió su maleta del rincón más alejado del vestidor. No iba a marcharse ahora, pero quería estar preparada para cualquier eventualidad. Empacó rápida y metódicamente lo esencial: ropa para unos días, documentos personales, fotografías que tenían un valor especial para ella, algunos recuerdos. Una vez terminada la maleta, la guarda en el vestidor, pero de forma que pueda recuperarla rápidamente en caso de necesidad. Miró el reloj y vio que hacía 45 minutos que Tobías se había marchado. No le quedaba mucho tiempo. Bajó a la cocina y volvió a llamar a Diane, ahora para una conversación más detallada. «He reunido todos los documentos que me pediste», dijo Marilou en cuanto contestó Diana. «¿Y ahora qué? Ahora tenemos que redactar la demanda de divorcio. Puedo preparar un borrador ahora mismo si me das los detalles básicos». Marilou resumió la situación. 15 años de matrimonio, el descubrimiento de la infidelidad, los planes de Tobías de dejarla en la indigencia. Diana escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «De acuerdo, prepararé una declaración y te la enviaré por correo electrónico en 1 hora. ¿Estás segura de que quieres actuar tan rápido? Quizá deberías tomarte un descanso, pensarlo». «No», respondió Marilou con firmeza. «Me ha traicionado, ha planeado engañarme, quitarme todo lo que hemos construido juntos. No voy a darle tiempo para prepararse ni la oportunidad de ocultar aún más bienes». «Entiendo», asintió Diana. «Entonces prepárate. Cuando vuelva, la conversación será dura. Pero recuerda, estás en tu derecho, la ley está de tu parte». Marilou dio las gracias a su amiga y dio por terminada la conversación. Ahora solo quedaba esperar. Decidió asearse para ordenar sus pensamientos antes de la inevitable confrontación. En el baño, Marilou miró largamente su reflejo. Tenía 38 años, 15 de los cuales los había pasado con Tobías. No habían tenido hijos, lo habían dejado para más adelante, cuando el negocio fuera más estable, cuando hubieran ahorrado más dinero, cuando estuvieran listos. Y ahora parecía que todo este tiempo había estado viviendo con un hombre capaz de semejante traición. Pero en los ojos que la miraban desde el espejo, no solo vio dolor, sino también determinación. Saldría adelante, aguantaría, empezaría una nueva vida. De vuelta en la cocina, Marilou consultó su correo electrónico. Diane ya había enviado un borrador de la petición de divorcio. Marilou revisó rápidamente el documento, hizo algunos ajustes y lo devolvió. 10 minutos más tarde, recibió por correo la versión definitiva, que imprimió en la impresora de su casa. Puso la demanda de divorcio en la mesa del comedor, junto a las fotos de algunos documentos que encontró en la caja fuerte y en el ordenador de Tobías. Era su forma de demostrar que lo sabía todo y que estaba dispuesta a luchar. Miró el reloj y vio que hacía 1 hora y media que Tobías se había marchado. Debería estar de vuelta en cualquier momento. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. 20 minutos más tarde, oyó el ruido de un coche que se detenía. Marilou se sentó en su mesa con las manos sobre la demanda de divorcio. Estaba tranquila,
serena y preparada. La puerta se abre y entra Tobías, agotado y confuso. Enseguida se fijó en Merila, que estaba sentada a la mesa con la espalda anormalmente recta y una mirada decidida. «¿Qué ocurre?», preguntó acercándose y fijándose en los papeles de la mesa. «Siéntate, por favor», dijo Marilou con calma. «Tenemos que hablar». Tobías se sentó lentamente en la silla de enfrente, sin apartar los ojos de los papeles. «¿Qué es esto?». «La demanda de divorcio», respondió Marilou en el mismo tono uniforme. «Y copias de los documentos que tanto te has cuidado de ocultarme». Tobías se puso pálido. «No sé de qué me estás hablando». «¿No lo sabes?». Marilou le acercó unas fotografías. «Esta es tu correspondencia con Shannon, sobre cómo planeabas dejarme sin nada, sobre cómo pensabas que yo era una tonta ingenua que no se daría cuenta». Tobías se quedó mirando las fotos y su rostro pasó de la sorpresa al pánico y luego a la ira. «¿Me has estado espiando? ¿Leyendo mi correspondencia privada?». «Accidentalmente vi los mensajes cuando cogí tu teléfono ayer por la mañana», replicó Marilou. «No intentes darle la vuelta a la tortilla, Tobías. Me engañaste con esa chica, Shannon. Planeaste el divorcio sin decirme una palabra. Planeaste dejarme en la indigencia después de 15 años de matrimonio». «No es tan sencillo como parece», empezó a justificarse Tobías. «Iba a hablar contigo». «¿Cuándo?». «Después de que transfirieras todo el dinero a las cuentas de tu madre, después de transferir la casa a través de una empresa fantasma». Marilou negó con la cabeza. «No me mientas más, Tobías. Ya estoy harta». Tobías se pasó la mano por el pelo sin saber qué decir. «¿Y ahora qué?». «Ahora nos divorciamos», dijo Marilou con firmeza. «Ya me he puesto en contacto con un abogado. Tengo todas las pruebas de tu adulterio y tus intentos de ocultar bienes. Podemos hacerlo de forma civilizada, dividiendo los bienes a partes iguales, como manda la ley. O podemos ir a juicio, donde presentaré todos estos documentos, y entonces te arriesgas a perder mucho más». «¿Me estás chantajeando?». Tobías levantó la voz. «No», dijo Marilou negando con la cabeza. «Te estoy ofreciendo una solución que será lo menos dolorosa para los dos. La elección es tuya». Tobías se levantó y se paseó por la cocina, tratando claramente de ordenar sus pensamientos. «¿Se trata de los mensajes de Shannon de anoche? ¿Lo sabes? Alguien me pirateó el teléfono y le envió porquerías en mi nombre. Cree que la acusé de estar liada con un tal Derek, que quiero poner fin a la relación». Marilou sonrió fríamente. «No es agradable, ¿verdad? Que te pongan la vida patas arriba sin avisarte, cuando te traicionan aquellos en los que confiabas. ¿Fuiste tú?». Tobías se detuvo mirándola con una mezcla de sorpresa y enfado. «¿Le enviaste un mensaje desde mi teléfono?». «Hice lo que tenía que hacer para protegerme», replicó Marilou con calma. «No me dejaste elección». Tobías volvió a sentarse, con las manos en la cabeza. «No lo entiendes. No es tan sencillo. Entonces explícamelo». Marilou cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícame por qué, después de 15 años de matrimonio, pensaste que era mejor engañarme que hablar conmigo si eras infeliz». «No era infeliz», dijo Tobías en voz baja. «Al menos no al principio, simplemente ocurrió. Shannon apareció y todo giró tan rápido. Y en lugar de parar, confesar y disculparte, ¿decidiste irte con ella y dejarme sin nada?». Marilou negó con la cabeza. «No, ocurrió sin más, Tobías. Fue tu decisión. Cada paso que diste fue una decisión consciente». Tobías guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras para justificarse. Por fin levantó la vista. «¿Qué quieres?». «Ya te lo he dicho, un reparto justo de la propiedad», contestó Marilou. «La mitad del valor de la casa, la mitad del negocio que hemos construido juntos a lo largo de los años, la mitad de todos nuestros ahorros conjuntos, y quiero que me devuelvas el dinero que ya has transferido a otras cuentas». «¿Y si me niego?». «Entonces nos veremos en los tribunales», se encogió de hombros Marilou.
Y créeme, con las pruebas que tengo, será un proceso muy desagradable para ti, sobre todo para tu reputación en los negocios. Tobías se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Luego asintió lentamente. Necesito tiempo para pensar, para hablar con mi abogado. Por supuesto, asintió Marilou. Tienes 3 días. Después solicitaré el divorcio oficialmente, con todas las consecuencias que eso conlleva. ¿Y dónde piensas vivir mientras tanto?, preguntó Tobías. Aquí, respondió Marilou con firmeza. Esta es mi casa tanto como la tuya. No pienso irme a ningún sitio. ¿Esperas que vivamos bajo el mismo techo después de todo esto? La casa es lo suficientemente grande, dijo Marilou. Dormiré en la habitación de invitados. Es una medida temporal hasta que hayamos resuelto las formalidades. Tobías se levantó con la mirada perdida, para pensar. Por supuesto, asintió Marilou. Pero no te olvides de volver antes de que pasen los 3 días con la decisión. Tobías cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, replicó Marilou en voz baja. Y ahora ambos tendremos que vivir con las consecuencias. La puerta se cerró y Marilou se quedó sola. Solo ahora que Tobías se había ido, se permitió relajarse. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta, pero en su interior había una extraña sensación de liberación. Lo había conseguido. Se había enfrentado al hombre que planeaba destruirla y no se había quebrado. Ahora empezaba una nueva etapa. Reconstruir su vida, encontrar un nuevo camino. No sería fácil, pero Marilou estaba preparada para el desafío. Se había mantenido firme en el momento más difícil. Ella se encargaría del resto. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, Tobías estaba entrando en su coche, con los hombros caídos y movimientos lentos. Parecía un hombre cuyos planes se hubieran derrumbado de la noche a la mañana. Marilou no sintió ningún regodeo al verlo, solo tristeza por lo que podría haber sido si hubiera tomado una decisión diferente. El coche de Tobías se alejó y Marilou se apartó de la ventana. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no la oprimía. Ahora era el silencio de un nuevo comienzo, el primer día del resto de su vida. Los 3 días posteriores a la conversación transcurrieron en un silencio opresivo. Tobías volvió a casa aquella noche, pero apenas tuvieron contacto. Marilou se había instalado en el dormitorio de invitados, llevándose solo lo imprescindible. Se cruzaron en la cocina, intercambiando frases formales como extraños que se encontraban bajo el mismo techo. Marilou se dio cuenta de que Tobías estaba siempre al teléfono, siempre en el jardín o en el estudio. De vez en cuando oía fragmentos de conversación, con su abogado o con Shannon, que al parecer no iban como él quería. Al tercer día, cuando se acercaba la fecha de entrega de Meryl, Tobías llamó a la puerta del dormitorio de invitados. Era tarde, casi las 11 de la noche, y Marilou se estaba preparando para acostarse, revisando los últimos deberes de sus alumnos. ¿Puedo pasar?, preguntó, de pie en el umbral de la puerta. Marilou dejó a un lado sus cuadernos y asintió. Claro, Tobías tenía un aspecto demacrado, ojeras, una camisa arrugada y la barba incipiente que solía afeitarse cada mañana. He hablado con el abogado, empezó, sentándose en el borde de la silla junto a la ventana. Y con Shannon. Marilou esperó en silencio a que continuara. No se cree que yo no enviara esos mensajes, suspiró Tobías. Cree que he cambiado de opinión sobre lo de dejarte y que lo estoy utilizando como excusa. ¿No has cambiado de opinión?, preguntó Marilou, manteniendo un tono neutro. Sinceramente, no sé lo que quiero. Se pasó una mano por el pelo. Todo este tiempo pensé que lo nuestro se había acabado, que vivíamos en la inercia. Conocí a Shannon y me pareció un soplo de aire fresco. Pero ahora que tus planes se han revelado y no puedes simplemente huir, dejándome sin nada, ¿de repente tienes dudas?
Lou no pudo contener la amargura en su voz. No se trata de eso. Cuando ocurrió todo esto, tu descubrimiento, el escándalo con Shannon, la demanda de divorcio, de repente me di cuenta de lo que estaba perdiendo. 15 años juntos, todo lo que habíamos construido. ¿Pensaste en eso cuando planeabas dejarme sin un centavo? ¿Cuando organizaste reuniones con Shannon en nuestro restaurante especial? ¿Cuando le dijiste que yo no sabía nada de finanzas y que era fácil de engañar? Tobías bajó los ojos. Estaba siendo egoísta, un idiota narcisista, y lo siento. Pedir disculpas no cambiará el pasado, replicó Lou, y no me devolverá la confianza. Lo sé, asintió él. No te pido que me perdones ni que nos des una segunda oportunidad. Solo digo que acepto tus condiciones de divorcio. Lou enarcó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? Sí. Un reparto justo de los bienes, como me sugeriste. La mitad del valor de la casa, la mitad del negocio, la mitad de todos los ahorros. Ya he empezado a ingresar dinero en nuestras cuentas conjuntas. ¿Por qué?, preguntó Lou. Tu abogado probablemente dijo que podías luchar, alargar el proceso, intentar quedarte con más. Tobías la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Porque es lo correcto, porque te lo mereces. Todos estos años me has apoyado, has creído en mí, has ayudado a construir el negocio con tu apoyo moral, tu paciencia, tu comprensión. Has renunciado a muchas oportunidades por nosotros, y si no fuera por mi estupidez, seguiríamos juntos. Lou no supo qué decir. Esperaba un forcejeo, una resistencia, un intento de regateo. Este repentino reconocimiento de culpa y la aceptación de sus condiciones la cogieron por sorpresa. ¿Y Shannon?, preguntó por fin. Lo nuestro se ha acabado, respondió Tobías con una risita amarga. No cree que nadie más haya escrito esos mensajes. Cree que soy un cobarde que no se decidió a divorciarse y se inventó una historia ridícula como excusa. Pero sabe que fui yo quien los escribió, comentó Lou. Podrías haberle dicho la verdad. Podría, asintió Tobías. Pero ¿qué más daba? De todos modos, después de aquello no podría confiar en mí. ¿Y yo? No estoy seguro de haberla amado de verdad. Tal vez solo fuera un capricho, una forma de escapar de la realidad, de darme cuenta de que nuestro matrimonio ya no era lo que era. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Por fin Tobías se levantó. Dormiré en el hotel. Mañana enviaré a mi abogado para que inicie oficialmente los trámites del divorcio. Si quieres quedarte en la casa, buscaré otro sitio donde alojarme. Gracias, dijo Lou con sencillez, por ser sincera y por aceptar condiciones justas. Tobías asintió y se dirigió a la puerta. Se detuvo en la puerta. Lo siento mucho, Lou, por todo. Cuando la puerta se cerró tras él, Lou sintió una extraña desolación. No hubo triunfo ni alivio, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si ambos hubieran tomado decisiones diferentes. Asterisc, asterisc, asterisc. Los trámites del divorcio duraron menos de lo que Lou había esperado. Como había prometido, Tobías no impugnó sus pretensiones, firmó rápidamente todos los papeles necesarios y dividió los bienes equitativamente. Vendieron la casa y Lou compró un piso pequeño pero acogedor cerca del colegio donde trabajaba. La mitad del valor del negocio de Tobías se le pagó en efectivo, lo que le proporcionó un colchón de seguridad financiera y un nuevo comienzo. Colegas y amigos la apoyaron lo mejor que pudieron. Helen la invitaba regularmente a cenas, evitando que se hundiera en la soledad y el examen de conciencia. Diana, además de ayudarla jurídicamente, se convirtió en una amiga aún más cercana, visitándola a menudo en su nuevo piso. Incluso los padres de Lou, que siempre habían querido a Tobías, se pusieron de su lado sin dudarlo cuando supieron la verdad. Pasaron los meses, y poco a poco, el dolor de la traición fue desapareciendo.
Marilou se sumergió en su trabajo, encontró nuevas aficiones, se matriculó en un curso de fotografía con el que soñaba desde hacía tiempo pero que seguía posponiendo, y empezó a hacer yoga. Nuevos intereses y nuevas amistades le ayudaron a llenar el vacío que se había formado tras el divorcio. No había oído casi nada de Tobías, solo menciones ocasionales de conocidos comunes. Según ellos, su negocio se había resentido, no tanto por la división de bienes como por la pérdida de su reputación. Los rumores sobre lo que le había hecho a su mujer se habían extendido por la pequeña ciudad, y muchos clientes habían optado por acudir a otros agentes inmobiliarios. Shannon, según había sabido Marilou por Helen, cuya hermana trabajaba en el mismo banco que ella, había abandonado la ciudad poco después de todo el asunto. Probablemente había empezado una nueva vida en otro lugar, lejos de los cotilleos y las miradas prejuiciosas. Habían pasado exactamente 6 meses desde el día en que Marilou descubrió la correspondencia en el teléfono de Tobías. Estaba en la cola del supermercado, mirando la lista de la compra en su teléfono, cuando una voz familiar la llamó. ¿Marilou? Levantó la vista y vio a Tobías. Parecía mayor. Tenía el pelo gris. Las arrugas de la frente se habían hecho más profundas y su mirada había perdido la seguridad de antes. Iba vestido de forma sencilla, incluso informal. Vaqueros, una camisa sencilla, zapatillas deportivas, lo que no se parecía en nada al antiguo Tobías, que siempre cuidaba su aspecto. «Hola, Tobías», dijo, sorprendida pero tranquila. Esperaba que su encuentro le provocara una tormenta de emociones, pero en su interior solo había un silencioso reconocimiento del hecho de que aquel hombre había formado parte de su vida, pero ahora era solo un transeúnte. «Tienes buen aspecto», dijo tras una pausa incómoda. Era cierto. Marilou tenía buen aspecto. Había adelgazado con el yoga. Se había cambiado el pelo a un estilo más moderno y había un nuevo brillo en sus ojos, el brillo de alguien que había dejado de vivir según las expectativas de los demás y había encontrado su propio camino. «Gracias», asintió. «¿Cómo está usted?» Tobías se encogió de hombros. «He estado mejor. El negocio pasa por malos momentos. Tuve que vender la oficina del centro y ahora trabajo desde casa. Pero saldré adelante». «Estoy segura de que lo harás», respondió Marilou amablemente. «¿Ah, Shannon? ¿No pudisteis arreglar las cosas después de todo?» «No», sacudió Tobías la cabeza. «Se marchó casi inmediatamente después de nuestro divorcio. Por lo que sé, ahora trabaja en Chicago. No estamos en contacto». Marilou asintió, sin saber qué más decir. La fila había avanzado y ahora le tocaba a ella pagar. «Bueno, tengo que irme», dijo, empezando a poner la compra en la cinta. «Espera», dijo Tobías de repente. Quería preguntártelo. ¿Eres feliz? ¿En tu nueva vida?» Marilou se lo pensó un momento. «¿Sabes? No estoy segura de que «di» sea la palabra correcta. Está bien. Estoy avanzando. Tengo un trabajo que me encanta, amigos que me apoyan, nuevos pasatiempos que disfruto. Estoy aprendiendo a vivir para mí, no para otra persona. Así que sí, supongo que soy feliz, a mi manera». Tobías la miró con una expresión difícil de leer en el rostro, una mezcla de pesar, envidia y tal vez silenciosa admiración. «Me alegro por ti», dijo por fin. «Me alegro de verdad, te lo mereces». «¿Lo mereces?», preguntó Marilou. «¿Eres feliz?», sonrió amargamente. «No, pero estoy trabajando en ello, intentando averiguar dónde perdí el rumbo, por qué hice lo que hice. Voy a un terapeuta, ¿sabes? Yo, que siempre pensé que era la felicidad». «Eso está bien», dijo Marilou con sinceridad. «Espero que encuentres tus respuestas». «Gracias», asintió Tobías. «Y perdóname. Sé que un simple «lo siento» no arreglará nada, pero tengo que decirlo. No te merecías lo que te hice». Marilou miró fijamente al hombre con el que había vivido durante 15 años, el hombre al que una vez había amado con todo su corazón,
el hombre por el que lo había dado todo, el hombre que la había traicionado de la forma más brutal, y de repente se dio cuenta de que ya no estaba enfadada. No es que lo perdonara, hay cosas que no se pueden perdonar, pero la ira había desaparecido, dejando espacio para algo parecido a la compasión. Tobías parecía perdido, roto, y en algún lugar de su interior, ella esperaba que aún encontrara el camino de vuelta a su verdadero yo. «Acepto tus disculpas», dijo, «y espero que puedas superar tus dificultades». «¿Sus compras?», preguntó la cajera, devolviendo a Merila a la realidad. «Sí, gracias», comenzó a pagar, y Tobías se hizo a un lado esperando a que terminara. Cuando Merilu hubo recogido sus bolsas, él se adelantó. «Déjame ayudarte a llevarlas al coche». «No hace falta». Merilu negó con la cabeza. «Me las arreglaré, pero gracias por el ofrecimiento». Tobías asintió, aceptando su negativa. «Por supuesto, me alegro de verte». «A mí también», respondió Merilu amablemente, aunque no estaba segura de que fuera cierto. El encuentro no fue desagradable, pero tampoco fue alegre, una confirmación más de que aquel capítulo de su vida estaba realmente cerrado. Al salir del supermercado, Merilu se dirigió a su coche, el nuevo utilitario compacto que había comprado tras su divorcio. Un coche luminoso y práctico, elegido solo por ella, sin tener en cuenta la opinión de los demás, un pequeño símbolo de su nueva independencia. Después de cargar sus compras en el maletero, se puso al volante y pensó por un momento en el encuentro con Tobías. Era extraño verlo así, vulnerable, inseguro, sin el carisma que antes la atraía. Una parte de ella, por pequeña que fuera, incluso sentía lástima por él. Pero, sobre todo, se sintió aliviada de que aquel encuentro no hubiera despertado emociones fuertes en ella. Significaba que estaba avanzando. De camino a casa, Merilu encendió la radio y la cabina se llenó con la melodía de una de sus canciones favoritas. Subió un poco el volumen e incluso se puso a cantar, otra pequeña libertad que no podía permitirse cuando estaba casada con Tobías, que pensaba que sus gustos musicales eran demasiado simples. A medida que se acercaba a su nuevo hogar, Merilu se dio cuenta de que el cielo empezaba a oscurecerse. Se acercaba una tormenta. Acelera, con la esperanza de hacer la compra antes de que empiece a llover. Al entrar en el piso, sintió una sensación familiar de comodidad y seguridad. Este lugar era todo suyo. Cada detalle del interior había sido elegido a su gusto, cada objeto en su sitio. Aquí no había fantasmas de vidas pasadas, solo el presente y el futuro. Mientras ordenaba sus compras, Merilou oyó el sonido de un mensaje entrante. Era Helen, que la invitaba a cenar el viernes. Nada especial, solo sentarnos y beber vino. Y quizá presentarte al hermano de mi marido, que se ha mudado hace poco a la ciudad. Es profesor de literatura y creo que tendréis mucho de qué hablar. Merilu sonrió al ver el mensaje. Helen nunca había renunciado a intentar arreglar su vida personal, a pesar de que Merilu le aseguraba constantemente que aún no estaba preparada para una nueva relación. Pero tal vez, después de 6 meses, había llegado el momento de intentarlo, no necesariamente para una relación seria, solo para recordarse a sí misma que la vida continúa, que hay muchos más encuentros y descubrimientos interesantes por venir. «Me encantaría ir». «¿A qué hora?», respondió, sintiendo una ligera emoción, no ante la perspectiva de conocer a un nuevo hombre, sino al darse cuenta de que estaba realmente preparada para seguir adelante, para abrirse a nuevas posibilidades. Fuera de la ventana empezaba a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un acogedor ruido de fondo. Merilou se preparó una taza de té y se acomodó en su sillón favorito, junto a la ventana, con un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer, pero que seguía posponiendo. Una tarde tranquila para ella sola, sin tener que adaptarse a los planes o preferencias de los demás, era otro pequeño placer que había aprendido a apreciar.
Merilu echó una última mirada por la ventana, al cielo gris y lluvioso, y pensó en su encuentro con Tobías antes de sumergirse en su lectura. Tal vez fuera una especie de cierre, un punto final en la historia de su relación. Ahora podía decir con total certeza que el pasado había quedado atrás. Merilou abrió el libro y comenzó a leer, ansiosa por ver qué le depararía el nuevo capítulo de su vida, un capítulo que estaba escribiendo sola, sin la guía ni las expectativas de nadie, un capítulo que acababa de empezar, pero que ya prometía ser mucho más feliz que el anterior. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero que borraba los últimos vestigios del pasado y despejaba el camino hacia el futuro. Merilou escucha el ruido acompasado y sonríe. La vida continuaba y ella estaba dispuesta a vivirla plenamente, libre de engaños, de traiciones, de la necesidad de ser alguien distinto de sí misma. No era un final, sino un nuevo comienzo.